Uno de los errores más frecuentes que yo he notado de los pacientes que no logran revertir la diabetes y no logran controlar su glucosa tan bien como a ellos les gustaría es que tratan esta enfermedad con varios doctores al mismo tiempo, todos metiendo mano al mismo problema. Y en este episodio te voy a hablar de esta situación porque creo que es algo frustrante tanto para el paciente como el médico, porque en la gran mayoría de los casos ese doctor o doctora se está esforzando para que el paciente tenga un buen resultado, pero resulta que hay alguien más interviniendo en su tratamiento y puede ser que esos tratamientos choquen entre sí y que por eso no se logre un buen resultado. Yo soy el doctor Cota, médico de Sugar Care, y te agradezco que estés escuchando este episodio número 13 del podcast Sin Azúcar Agregada. ¿Por qué te voy a hablar de esto? Porque es algo bastante frecuente y personalmente me molesta mucho. Me molesta mucho porque el paciente no logra los objetivos. Y primero que nada te voy a hablar de dos casos que se me vienen a la mente de pacientes que han tratado de revertir la diabetes, pero van con varios médicos y que por eso no lo logran. El primer caso es una paciente que llegó conmigo con diabetes, aproximadamente 60 años de edad, mujer, que utiliza insulina 45 unidades al día y además toma metformina 2 veces al día. Llegó porque está buscando controlar su glucosa y suspender la insulina, ¿no? Esa es la meta que ella se propuso. En la primera consulta, pues hicimos unos cambios, unos ajustes de su dieta, de su medicación actual. En la segunda consulta, igual, hicimos otros cambios. Logró bajar la cantidad de insulina de 45 unidades a 15 unidades al día. Eso ya es mucho avance. Pero la tercera consulta llegó con azúcar de 220 y traté de ver qué es lo que estaba fallando. La verdad es que no encontré por qué estaba fallando. Supuestamente seguía la alimentación como yo se la había recomendado, los ayunos intermitentes, etcétera, etcétera. Vino una cuarta consulta, igual, 180, 190 de azúcar. Dije, pues esta paciente no está bien controlada, no es posible que traiga la insulina todavía. ¿Qué está pasando? Y al indagar un poco más, pues para saber qué estaba fallando, resulta que se estaba atendiendo con otro doctor y con una nutróloga aparte. Me enseñó las indicaciones, me enseñó su alimentación y vi que los medicamentos número uno no se los estaba tomando como yo se los estaba recetando, a pesar de que me esmeraba en explicar la importancia de cada uno de estos, los horarios, la receta bien hecha, con letra legible. Pues ella estaba siguiendo otro tratamiento, tenía otra receta médica. Igual la alimentación, tenía su dieta con creo que 6 comidas al día, alta en carbohidratos, y obviamente pues le dije que esa era la razón por la cual no se estaba controlando, porque no estaba siguiendo un tratamiento que yo le estaba proponiendo, que sé que le funciona para revertir la diabetes. Y esto nos lleva a la primera razón por la cual no es recomendable tratarse con varios médicos o personas de la salud, porque no estamos sincronizados. ¿A qué me refiero con esto? A que cada quien tiene su criterio, cada quien tiene su visión, cada quien percibe el problema de cierta manera. Cada médico, doctor, doctora, nutriólogo se hace o se establece unas metas en su cerebro y te dan un tratamiento dirigido para alcanzar esa meta. Entonces, si cada uno de los médicos que te están tratando tiene metas diferentes, perciben el problema diferente, tienen criterios diferentes, provienen de escuelas diferentes, el tratamiento, lo más probable, sobre todo si no hay comunicación entre ellos, es que no esté sincronizado, que cada quien trata de lograr lo que cree que es mejor para ti, pero puede ser que esos tratamientos no sean complementarios, sino todo lo contrario, que vayan uno contra otro. Por ejemplo, tengo otra paciente que también empezó a consultar por el problema de la diabetes. No estaba tan alta su azúcar, 140, 150, y la hemoglobina glucosilada en 7%, 7.2%. Esta paciente no quería tomar medicamento.
y únicamente tenía ese problema y además tomaba un medicamento para la presión arterial en dosis muy baja. Se hizo el protocolo, ¿no? La alimentación, el ayuno, el estrés, la calidad de sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la tercera consulta, más o menos alrededor de 3 meses, su hemoglobina glucosilada ya estaba en 5.6% y su glucosa en ayuno 95, 96, sin medicamento. Estaba excelente. Sin embargo, tuvo, no podría decir una complicación, pero un cambio importante en su estilo de vida. El puesto donde ella trabaja, pues la subieron de puesto y por obvias razones tenía más carga laboral, más responsabilidades, más estrés, más problemas, a tal grado que se convirtió en un estrés patológico y estaba afectando su nivel de salud. Se le hizo varias recomendaciones de abordar este tema, no de cambiar de trabajo, sino aprender a manejar ese estrés patológico, aprender a no engancharse con esas situaciones, que no es sencillo, lo reconozco, pero ya estaba afectando su nivel de azúcar, que incluso subió nuevamente 140, 145, la presión arterial le subió más, subió inclusive sus niveles de colesterol que no tenía, el peso que había bajado lo recuperó nuevamente, y todo esto por el estrés, porque ella seguía una dieta baja en carbohidratos, hacía los ayunos intermitentes, ejercicio, sus suplementos, sus vitaminas, pero el estrés patológico a veces puede más que esto. ¿Qué fue lo que sucedió? Esta paciente fue con un cardiólogo. El cardiólogo vio: tu presión arterial está más alta de lo normal, te voy a dar 2 medicamentos para la presión arterial. Tu colesterol está más alto de lo normal, te voy a dar 2 medicamentos para el control del colesterol. Tu azúcar está más alto de lo normal, te voy a dar una pastilla para el azúcar. Tienes ansiedad y estrés, te voy a dar un relajante ansiolítico. Esta paciente terminó esa consulta con 6 medicamentos. De tener uno solo para la presión arterial en dosis bajas, después de esa consulta, 6 medicamentos. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Que este médico ve varios problemas. Ve el problema de la presión arterial, ve el problema de la diabetes, ve el problema del colesterol y ve el problema de la ansiedad o estrés patológico. Y no está mal. Sin embargo, tampoco creo que esté bien, porque yo únicamente veo un problema en esta paciente y es su estilo de vida. Si corregimos su estilo de vida a que sea un estilo de vida sano para esta persona, no va a tener presión arterial alta, no va a tener diabetes, no va a tener colesterol, no va a tener ansiedad ni estrés patológico. Y si no tiene estas 4 entidades, no va a requerir ningún medicamento en absoluto. Pero ¿qué sucede? Que este doctor, pues, está entrenado para dar medicamentos para tratar estas enfermedades y hasta ahí llega su labor. En este punto, te quiero puntualizar una cosa. Si tú te estás tratando con varios doctores, porque también se vale pedir la opinión de varios doctores acerca de un problema y tú decidir qué es lo que más te convence, por así decirlo, o qué es lo que quieres tratar, se vale. Pero siempre un consejo para ti como paciente: pregúntale a tu médico o a tu doctora, ¿qué es lo que estamos tratando de lograr? ¿Cuál es la meta del tratamiento, doctor? ¿Qué queremos lograr? ¿A dónde queremos llegar? En el ejemplo anterior, que este cardiólogo, este médico recetó 6 medicamentos, si le hubieran preguntado al doctor, ok doctor, ¿pero qué queremos lograr? Seguramente iba a decir: controlar la presión, controlar el azúcar, controlar el colesterol y controlar el estrés. Ok, ¿y qué pasa, doctor, si yo logro controlar estos 4 problemas con los medicamentos? Seguramente va a decir: tienes que continuarlos de por vida. Ok, y si tú quieres eso, adelante. Pero si tú no estás alineado con la visión de ese médico, con las metas que él te está proponiendo, con lo que él quiere lograr contigo, pues entonces yo creo que podrías muy bien valorar otra opción, otro tratamiento. ¿A qué voy con esto? Este doctor
receta 6 medicamentos para los problemas que él cree. ¿Y qué pasa cuando me preguntan a mí, ¿estás de acuerdo con estos medicamentos? Pues por supuesto que no estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo en modificar tu estilo de vida, ver qué es lo que te está enfermando para que no tengas estos problemas y no requieras de tomar estos medicamentos. La otra razón por la cual no te recomiendo tratar la misma enfermedad con varios médicos es por la lucha de egos. Y eso te lo digo desde mi experiencia personal. Todo mundo en la comunidad médica, al menos por alguna extraña razón, todo mundo quiere tener la razón. Es difícil encontrar médicos que respeten el criterio de los demás. Todo mundo sabe todo, nadie se equivoca, todos somos perfectos dentro de la comunidad médica y no escuchan a los demás. Es por eso que es muy difícil, al menos en el contexto de la consulta externa, encontrar varios doctores que estén dispuestos a trabajar de manera conjunta. Es sumamente difícil. Si tú dices, ¿sabes qué? Es que estos doctores se llevan bien, tienen buena comunicación. Al menos en mi experiencia lo dudo. Por supuesto que debe haber situaciones en las cuales esto sí es posible, pero en la gran mayoría, casi estoy seguro, no van a estar de acuerdo en que un médico dé un tratamiento, otro doctor dé otro diferente, y mucho menos que entre los dos se hablen para ponerse de acuerdo en qué sí y qué no. Híjole, esto la verdad es que no sucede en la consulta externa. Sucede, y es el tercer consejo, que depende del contexto en el cual tú te estás tratando. Si es una situación compleja, grave, que amerite estar en hospital y que represente varios problemas de salud de manera conjunta, ahí sí, es sumamente importante la valoración por varios doctores especialistas en diferentes áreas. Durante mi especialidad de medicina interna me tocó tratar varios pacientes complejos con varios problemas al mismo tiempo y sí, pedíamos valoración por otros especialistas, por el reumatólogo, por el neumólogo, el nefrólogo, el cardiólogo, el traumatólogo, neurólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese contexto, estando hospitalizado con varios problemas de salud graves, sí se hace un trabajo muy bonito donde todo el mundo colabora, estando en este contexto de hospitalizados. Pero en el contexto de consulta externa, híjole, la verdad es que es muy difícil que los doctores se pongan de acuerdo y tengan la misma visión y se propongan las mismas metas, porque estamos hechos de maneras muy diferentes. Hay médicos tradicionales que únicamente se dedican a prescribir medicamentos o, si es un problema quirúrgico, obviamente a operar. Y hay médicos no tradicionales que piensan fuera de la caja, que utilizan otras herramientas que en la escuela de medicina no nos enseñan. En la escuela de medicina únicamente te enseñan a recetar medicamentos y si es operable hay que hacer una cirugía, ¿no? Tan tan. Pero una vez que terminas la escuela de medicina te das cuenta que existen muchas más herramientas que en ciertas situaciones son de gran utilidad, pero hay médicos que no creen así. Hay médicos que únicamente creen en los medicamentos y únicamente creen en las cirugías. Entonces, si te estás tratando una enfermedad con médicos tradicionales, por así decirlo, y médicos no tradicionales, pues evidentemente su visión es diferente, su tratamiento es diferente y lejos de complementarse puede ser que vayan en contra. Lo más importante es que tú estés bien, y si tú no estás viendo buen resultado con un doctor o doctora, por supuesto que puedes ir con otro médico, una segunda opinión. Pero si te estás tratando con varios al mismo tiempo, esta es una recomendación, siempre trata de comunicárselo. No escondas recetas, no escondas tratamientos. Sea abierto, dile doctor, doctora, la verdad es que fui con este o con ella y me dieron esto y me estoy tomando esto, la verdad. Porque me ha pasado varias veces que yo doy un tratamiento, doy una dieta, por así decirlo,
y no se controla el paciente. Entonces yo empiezo a pensar, híjole, lo que yo estoy haciendo está mal. Y viene una segunda consulta, igual, descontrolado. Algo está fallando, algo me está fallando y me pongo a analizar, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y resulta al final, pues que nada, ¿no? Que tienen un tratamiento distinto que yo no receté. Y lo mejor sería que le comunicaras a tu doctor abiertamente, no tiene por qué haber ningún problema, no es ir en contra de nadie. Hay doctores que se van a ofender, por supuesto, por ir con alguien más. Sin embargo, es tu salud, no es la salud de él ni de ella la que está en juego. Entre más opiniones tengas, por supuesto que es mejor, pero siempre poniéndolo sobre la mesa. Cuando se trata de un tratamiento que el doctor que te está atendiendo en ese momento desconoce, ahí es cuando viene el error, ahí es cuando viene el problema, porque él puede tomar una decisión que te puede complicar combinado con el otro tratamiento que estás escondiendo. Entonces, ¿es recomendable atenderse con varios médicos? La verdad es que yo diría que no. Tienes que tener un médico de cabecera. ¿Es válido una segunda o tercera opinión? Sí, pero siempre pon todas las cartas sobre la mesa. No escondas información porque todo cuenta. Yo soy el doctor Cota, médico de Sugar Care. Espero que este episodio no te haya aburrido. Siento que es algo que sucede con frecuencia, que complica y que el que más pierde obviamente es el paciente.